Bienvenidos a una nueva charla de 24H24L y en este caso tenemos como una especie de segunda parte de una charla que tuvimos pues hace creo que 2 años posiblemente, ya ni me acuerdo, sobre administración en Geniulino, y va a haber dos invitados que participaron en esa charla que van a volver a repetir y viene uno nuevo. Esta charla pues volveremos otra vez a hablar sobre administración de Geniulino y vemos un poquito pues a los que vinieron ya la última vez, les preguntaré pues cómo ha evolucionado. Bueno, veremos una charla de 24H24L en estado puro. Así que voy a presentar a los invitados. Voy a empezar por el que nunca ha venido, el nuevo, que es Felipe Cañizares, más conocido como We Are The Mentor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, si quieres, pues preséntate un poquito para que la gente que te esté viendo sepa un poco de ti. Pues nada, soy de Granada, administrador de sistemas. Tengo una pequeña empresa que llevamos temas de redes y administración de sistemas. Y bueno, pues nada, soy muy activo por ahí por Twitter, es mucho la carga. Y, y nada, aquí deseando charlar con vosotros y aprender todo lo que se pueda. Bueno, y tu newsletter, Sí, que y la newsletter, que es un derivado de Twitter, que nació también de Twitter, y bueno, que se envía todos los domingos y ahí ya, de hecho, este domingo hemos superado los 2.000 suscriptores. ya pronto se pondrá en contacto contigo Chus Navarro para hacerte una entrevista. Si no sabes quién es, ya lo sabrás pronto. La verdad es que la newsletter es una pasada, es una pasada. Sí, La aceptación. hasta que no te entrevistes Chus Navarro, entonces no se puede decir. Pero ya con 2000, seguramente. Lo que pasa es que, claro, de tu ámbito no hay muchas newsletters de ámbito de redes, ¿no? Yo solo No, no, conozco la tuya. no hay demasiadas, la verdad es que no. Está más encaminada a tema emprendimiento, de tema marketing, si hay Sí. muchísimas y demás. Pero de esto hay poca y por eso creo que ha tenido buena aceptación. La verdad es que muy contento con ella. Bueno, y vamos a seguir con los dos invitados que ya han venido unas cuantas veces ya. Aunque repitieron en el último, en el episodio, en la charla de administración, así voy a empezar con, bueno, no voy a hacer presentaciones. Buenas, Samuel, del podcast Yo Virtualizador. ¿Qué tal otra vez? Porque ya son muchas. Buenas, no sé, la última vez que salí yo todavía estaba con mi sillón orejero, con su piel de oveja del IKEA y no sé, algo ha cambiado, algo. No voy a decir el qué. Y por otro lado tenemos a David Vaquero, que de hecho David Vaquero, aunque en otro proyecto, esta es la segunda vez que te entrevisto en muy poco tiempo, porque esto es más o menos una charla, pero bueno, es lo mismo. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, José? La verdad es Sí, sí. que estoy encantadísimo de quedar tantas veces contigo esta semana. Y próximamente habrá otra, ¿eh? Joder, es bueno saberlo. Bueno, vamos a empezar con la charla. Digamos, la temática principal es administración de redes y de sistemas en Geniulino. Y vamos a empezar con Felipe. Una pregunta, Felipe, tú que trabajas con muchas empresas y de diferentes tamaños, ¿has visto una evolución en el uso de Geniulino en el tema de sistemas de redes o todo sigue igual? ¿O ves que hay más aceptación? ¿Has visto alguna evolución en estos años? A ver, yo llevo 20 años trabajando en esto y sí que he visto una evolución. En los últimos años, sobre todo, desde que empezamos más masivamente a que todas las empresas adoptaran temas de Internet. Hay que pensar que muchísimas empresas trabajamos con on-premise, todos sus servidores, en su pequeña sala de servidores, CPD, cuarto de las escobas, como queramos llamarlo, y no salían de ahí. Y entonces, en mi parte, en la parte de servidores, sí que hemos empezado a usarlo muchísimo más. De hecho, bueno, yo empecé hace como, no sé, 18 años por ahí en un proyecto de la Junta de Andalucía en el que pasábamos servidores de Windows a Guadalinux, ¿os acordáis de Guadalinux? Y recuerdo que nos llamaban hippies y cosas así raras, porque era algo como muy extraño. Y ya hoy en día es lo más normal. No sé, pongo un ejemplo. Cuando ahora implementas SAP en cualquier empresa, de esa medianita, ya todo el mundo se plantea que lo van a usar bajo HANA-DB y va a usar SUSE, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Y es SAP, que a lo mejor es lo más de lo más. Y todos usamos ya eso, ¿no? Entonces, como eso, todo. Y si ya te vas a empresas más pequeñas, pues en casi todos los sitios tiran de cualquier tipo de NAS que por debajo es Linux, ¿no? O sea que se usa muchísimo.
Otra cosa diferente es que sepan que se usa Linux, que eso ya viene otra historia, ¿no? Porque al final si te dejan montar lo que quieras, tú lo usas y el cliente solo quiere que funcione y ya está. Pero sí, ahora ya no se ve como algo raro, se ve como algo muy normal y de hecho yo trabajo ya con muchas empresas que solo usan Linux, o sea, a lo mejor si tienen algún Mac o algún Windows en algún sobremesa, pero el resto son máquinas tanto de escritorio como servidores, todo sobre Linux. Y una pregunta, Felipe. En el tema de servidores, por lo que entiendo, ha habido una evolución y cada vez se usa más. Pero en el tema de los clientes, y sobre todo, ¿ha arañado típico mercado de Microsoft? El típico de Exchange o Active Directory, ¿ahí le está costando o está estancado? Ahí ha costado y sigue costando muchísimo. A ver, el tema está en que el usuario quiere su paquete Office y no lo saque de ahí, ¿no? Eso es complicado. Entonces, sí es verdad que hay determinados sitios donde se ha empezado a trabajar mucho, a ver, aunque esto sea una verdad a medias, pero si se empieza a trabajar con temas Google y demás y utilizan Workspace y estas cosas, pues ya les da un poquito igual lo que tengas por debajo y si son capaces de tirarse a que la máquina sea Linux, ¿vale? Siempre estoy hablando de parte de usuario, los departamentos de IT, otra historia, ¿no? Pero en la parte de usuario sí que cuesta más sacarlos del Excel, del Access y de todo ese tipo de historia. Ahí cuesta muchísimo. Y de hecho, cuando los sacas, al final te creas tú mismo un quebradero de cabeza por tenerlos que aguantar después. Y entonces casi que prefieres decir, oye, mira, seguimos como estamos por tal de no escucharlos, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que a pesar de que se ha avanzado algo, y ya te digo que hay sitios donde lo utilizan, pero cuesta mucho más. Evidentemente, a David y a Samuel, si queréis aportar algo, si no, pasamos a otra persona y otra pregunta. Bueno, podemos aportar, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, que ni todas las empresas son iguales, ni en todas se puede aplicar la misma vara de medir. Por ejemplo, cuando te enfrentas a los casos de no, yo es que lo sé todo y mi sobrino me lo hace todo. Vale, ahí vais a comer Windows, como un conocido que tengo que tiene el HANA, no lo tiene sobre HANA, lo tiene sobre SQL Server y Windows. Bien, es muy divertido, muy divertido. Sí, sí. Y luego me llama cuando se rompe. Pero sí, también tenemos, vamos a llamarlo, gran administración y pequeña administración. ¿Quiénes son los de pequeña administración? Van a ser los del CAU, los de atención al usuario, que son al final quienes se comen el trabajo final, todo lo que no se va a poder hacer desde servidores, desde nube, desde software as a service, desde cualquiera de las capas de administración del administrador propiamente dicho. Pero una cosa, Pero bueno, Samuel, eso nos va a mira, dar para ampliarlo luego. sí, pero a mí me hace gracia, Samuel, las administraciones públicas, sobre todo los departamentos que dice cuando, y esto me lo digáis vosotros, cada vez más y más servicios y más aplicaciones se pasan a la nube y a la web. O sea, yo no tengo que instalar ningún programa. Y yo, por ejemplo, en mi ciudad, que es una ciudad que es Córdoba, que es relativamente pequeña, que no llega al 500.000, todas las gestiones se hacen ya por web. No, entonces, los trabajadores, además, que conozco una persona que hizo herramientas para el ayuntamiento y para otros organismos locales, todo lo hacen en la web. O sea, que da igual tener el sistema operativo que quieran. Pero es curioso que sigue teniendo ahí anclado el Windows, aunque después lo que tú utilizas, el 90% de las veces, los trabajadores funcionarios son navegador. Es sí y no. Sí y no, porque no solamente hay usuarios de navegador, ¿vale? Hay aplicaciones que van más allá del navegador. Yo ahora mismo tengo 700 y pico usuarios en emulación TN3270. Con eso poco voy a poder sacar. Sí, embeber el TN3270 dentro de un navegador. Vale,
pero es que eso luego comunica con aplicativos, con servicios. ¿Por qué? Pues porque está diseñado así. Está diseñado así y yo no voy a poder decirle a Patatito Sociedad Anónima en Delaware que reconfigure lo que está funcionando probablemente para unos 70.000, 80.000 en todo el mundo, que me lo reconfigure porque yo quiero darle Linux a mis curritos. Y aún así me encuentro pues con cosas muy raras ahí, y aquí es de donde vengo de la parte de pequeña administración. Lo que me refiero es el cuidar a los usuarios. No solamente es el administrador de redes que nos podemos, perdón, de sistemas, que nos podemos imaginar al caballero Galahad con su espadón poniéndose delante de los servidores y dando mandobles a los usuarios. No, es también ver al escudero que se pone delante de los usuarios dándole pinchacitos ahí a los del software as a service, escalándole todos esos tickets de esto no funciona, esto debería ser así, esto tal, esto no sé cuántos, ¿vale? Hay flujo en las dos direcciones. Digamos que la pequeña administración, el cuidado de los usuarios, se encarga de lo que deberían hacer los programadores, los encargados del software, de recoger toda esa telemetría, todo ese feedback, y no sé por qué de 2 años para acá estoy seguro de que no lo están haciendo. Antes poco puedo decir, pero ahora estoy embebido en un proceso de migración, incorporación, lo de siempre, fusiones, adquisiciones, y vamos a ver lo que sale de aquí. Pues eso, un poco raro. No sé, David, si tú tienes esa misma sensación. Yo los trabajos que hago para administración pública no son tanto de sistemas como de temas de formación y demás. Lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver más con relación con el ciudadano, si están plenamente o en proceso de migración o casi completa, ¿no? Para la realización, lo que decía José, de la mayor parte de los trámites online que se pueda. Lo que creo que tienen un problema es más en el tema de autenticación y soporte de manera unificado para toda administración pública, que creo que es el caballo de batalla que todavía las administraciones públicas no han sabido resolver, o al menos ni a nivel central ni a nivel autonómico, ¿no? Y yo creo que es un caballo de batalla bastante importante. No sé vosotros, pero vamos, yo por ejemplo cada vez que tengo que autenticarme o tiros de los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o si no es un puto desastre. Sobre todo nosotros que trabajamos sobre Linux, ¿no? A la hora de dar el soporte. Bien es cierto que dependiendo de la administración donde vayas, pues eso, hay sistemas Windows, sistemas Linux o demás. Y luego, respecto a más cosas que tienen que ver más con pyme, micropyme y demás, están tirando todas como locas pues de servicios SaaS. Y la mayor parte de esos servicios SaaS están tirando todos de nube. Y la mayor parte de ellos, aunque sean data center propios, la mayor parte de las máquinas suelen ser máquinas Linux. O sea, yo lo que creo es que la batalla del servidor la hemos ganado hace muchos años. O sea, es una batalla que hemos ganado con tesón y dándole mucha caña a mucha gente, infiltrándonos en sitios, ¿no? O sea, que casi éramos como células terroristas ecoinformáticas, ¿no? Que nos íbamos infiltrando en las organizaciones, íbamos metiendo cuña, ¿no? Siempre que podíamos o donde poníamos, y aquellos que no estábamos en empresa, pues ha sido, pues eso, picar piedra o bien formar tu propia empresa y tirar de ahí para adelante, ¿no? Entonces, más o menos esa ha sido ya mi sensación. Pero es lo que os digo, o sea, ya la mayor parte de administraciones públicas, solamente os recuerdo que si han colocado una zona de AWS en España ha sido porque el gobierno se ha emperrado en disponer de servicios en la nube, y os recuerdo que eso está en Jaca. ¿Sabes? O sea que es una zona nueva de AWS y está colocada ahí, y la mayor parte de los servidores que van a instalar ahí, que yo sepa, no van a ser Windows. Entonces, claro, entre unas cosas y otras, creo que hemos ganado la partida. El escritorio siempre ha sido
el caballo de batalla, que es la partida que nunca hemos ganado, y el móvil es la que llevamos ganando de goleada durante muchísimos años gracias a Android. Entonces creo que en ese aspecto podemos decir que 2 de 3 a mí no me parece que está tan mal, y ya en cuanto el PC tal como lo conocemos muera, porque va a morir más tarde que pronto, yo creo que tenemos la partida ganada a medio largo plazo. Voy a retomar contigo, David. Además, como tú sabes de formación, pues quería comentarte o preguntarte, mejor dicho, una cosa. Hubo una época, hace años, donde se pusieron de moda las distribuciones de Linux en las comunidades. Y estaba Linux, estaba MAS, estaba Jure, estaba, bueno, Guadalines. Y eso consiguió que se instalase Linux en muchos escritorios. Yo, por lo menos, la parte que conozco de Andalucía tuvo un pequeño problema. Y es que prácticamente no se dio formación. O la formación que se daba al usuario era insuficiente. Con lo cual, si no das formación en los clientes de Linux, al final van a retomar lo que sabían. Entonces, esa es la primera cosa que no se hizo. Bueno, pues después movimientos políticos, hubo cambios políticos y al final se desechó. Aunque tengo que decir que todavía quedan cosas en esas comunidades. Cosas de Guadalín en Andalucía siguen habiendo. Lo que pasa es que ya no es como en aquella época. Entonces, mi pregunta es, en la actualidad, aunque tú no das mucha formación de sistema, David, tú sabes que tú trabajas con ayuntamientos, ¿se está dando formación de Linux? Porque yo, por ejemplo, por mi entorno, formación de Linux ni para trabajadores, ni para funcionarios, ni para parados, ni los típicos cursos de estos de 30 a 40 horas que hay a patada online, no hay nada de Linux. O sea, hay alguna cosa de administración en Linux, si te la puedes encontrar, pero la parte de clientes, de usuarios, yo no he visto nada. ¿Tú ves algo, David? A ver, creo que... A ver, ten en cuenta que yo me enfrento normalmente a un perfil de técnico, entonces yo no tengo una visión excesivamente completa de lo que es el panorama de la formación de cara al ciudadano medio, ¿eh? Entonces, No, pero normalmente... trabajadores de ayuntamientos, si tú has visto en las empresas que tú has ido, si aparte daban formación para esos funcionarios, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. A ver, yo de hecho trabajo fundamentalmente para dos administraciones públicas potentes. Uno es el Ayuntamiento de Vitoria, que doy formaciones para desempleados y tal, que se suelen dar por allí. Y luego trabajo para la Consejería de Innovación del Gobierno de La Rioja, dando formaciones en un centro que tienen allí, que está principalmente enfocado para gente que está currando en empresas como tal. Entonces, bajo esa perspectiva, todas las formaciones, sin excepción, que yo ofrezco, la mayor parte de ellas van con un Linux debajo del brazo virtualizado que se le ofrece al alumno como material de apoyo a nivel de laboratorio, a nivel de sistemas. Siempre, por ejemplo, si tengo que dar un curso de Ansible, por poner un ejemplo, se le facilita una máquina Ubuntu preinstalada y configurada con todo para poder hacer las prácticas de Ansible todo dentro de la misma virtual. Y es una máquina Linux que va con Ubuntu, contenedores con el XC, para poder levantar los servicios y poder hacer las prácticas de Ansible. Y eso va debajo del brazo directamente. Para otras formaciones, claro, que yo tengo que preparar lo que son los laboratorios, intento que sea exactamente igual, incluso cuando cosas que son en la nube, directamente todo va directamente o con una Debian o con una Ubuntu o con una Red Hat. Entonces, en mi caso suele ser más o menos así. Claro, cuando tú haces un curso y a lo mejor suelen ser en empresa, lo primero que les digo es, ¿tenéis instalado WSL2? el subsistema de Linux para Windows, y me suelen decir unos que sí y otros que no. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que al fin y al cabo, aunque muchos de ellos trabajen sobre Windows, se les ofrece no solamente la información al respecto de cómo realizar una instalación en local en su Windows de un Linux virtualizado, porque WSL no es nada más que una especie de virtualización. Entonces, en ese caso, más o menos, es decir, más o menos. Ahora ya con el nuevo sistema ya no va con HyperX, sino va con el sistema nuevo. Pero bueno, a lo que intento decir, tú al fin y al cabo siempre tienen que ir con un Linux debajo del brazo, y de hecho la mayor parte de las veces que tenemos problemas es cuando no lo hacen. Entonces yo lo que hago es meter la cuñita para decir, mira, ¿ves como a mí no me da ningún problema y estoy con un Linux funcionando todo el día? Y me dicen, ya, es que claro, eso no lo podemos cambiar. Y bueno, dadnos tiempo.
Pero la sensación mía es esa, es decir, que siempre que doy una formación, siempre, y al menos yo en mi caso, suele ser con cosas de ese estilo. Y yo soy un formador como otro cualquiera, pero es que la mayor parte de ellos que dan servicios en nube, salvo, evidentemente, los que son de Azure, que esos, claro, tiran de Windows como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero quitando esos, normalmente la mayor parte de instalaciones y configuraciones se hacen con Linux habitualmente. ¿Alguna aportación del otro dos? ¿O paso a la siguiente? ¿Paso a la siguiente o quiere decir algo? ¿Felipe? No, yo estoy de acuerdo con David. A mí me pasa algo parecido y es cierto que, no sé, por ejemplo, yo que trabajo en muchos ayuntamientos pequeñitos y en casi todo ya te encuentras que los responsables de IT todos utilizan Linux. Pero lo que él ha dicho, la parte de escritorio es donde todavía cojea. De todas maneras, tampoco sé si es nuestra guerra, ¿no? Pero no lo tengo muy claro, pero porque quizá a lo mejor no lo es. Eso daría para otra charla de estas, ¿no? Si a lo mejor todos los recursos que destinamos al escritorio no se deberían de dedicar a otra cosa, ¿no? Pero pasando de eso, en la parte de sistemas creo que está ganado y por goleada y como lo ha dicho hace ya bastantes años. Pues voy contigo, Felipe. Una cosa que te quería preguntar. Y además, tú que tienes una empresa. ¿Es posible? Esta es mi teoría. Te voy a decir una teoría y tú me dices qué opinas de la teoría. Mi teoría es la siguiente. Mi teoría es que, para empezar, para que triunfe Linux en el escritorio, tiene que haber soporte a diversos niveles. Y ahora mismo en Linux, en la parte de escritorio, solo hay soporte a niveles altos, de empresas grandes, o sea, tipo Red Hat o SUSE. Pero Red Hat o SUSE no puede trabajar en un ayuntamiento que tenga a lo mejor 50 ordenadores, no se lo puede costear. Y mi pregunta es, ¿tú crees que hay soporte para todos los niveles de Linux ahora mismo? O sea, tanto para ayuntamientos medianos o empresas medianas, pequeñas. O sea, que sí, porque de Microsoft sí hay soporte. O sea, Microsoft te da soporte para una empresa que tiene 5 ordenadores que para una que tenga 500. Eso no hay problema. ¿El ecosistema de empresas que dan soporte para Linux abarca tanto? A ver, pues quizá, te pongo mi caso, ¿no? En mi caso nosotros no damos soporte a micro, o sea, ninguno, cero. En microinformática no entramos. O sea, yo no entro en escritorio de usuarios ni doy soporte, solo doy soporte a servidores, ¿de acuerdo? Que hay empresas que lo hagan sobre Windows, tengo muchos ejemplos, pero es verdad que sobre Linux me gustaría encontrar ahora mismo, por ejemplo, en mi ciudad alguna que yo pudiera recomendar. A ver, la hay, pero no me vienen a la cabeza. ¿Por qué? A ver, porque somos empresas, ¿no? Y nuestro cometido es ganar dinero. Y sabemos que si te dedicas solo a dar soporte a lo mejor de escritorio sobre Linux, pues tu mercado es mucho más pequeño. Que puede ser que sea un mercado de nicho y puedes tener suerte, guay. Pero normalmente cuando te dedicas a temas de soporte microinformática, ¿vale? A lo que es usuario final, todos se centran en Windows. ¿Lo hay? Sí, pero es deficiente también. Pero claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque claro, si ninguna empresa da soporte al Linux para pequeños, digamos, instalaciones, ninguna empresa con pequeñas instalaciones se va a instalar Linux, salvo que tenga el administrador todoterreno que se pringue. Claro, y lo que pasa muchas veces es que el administrador todoterreno, cuando ya ha tenido varias experiencias, dice, ya no me pringo más. Exactamente, porque no cobra por eso. Ese es el problema. Claro, porque si cobrase por hacer eso, pues dice, pues vale, mi segundo trabajo, pero él cobra por su trabajo de administrador de servidores, de redes, pero no por el cliente de Linux, yo que sé, el Ubuntu que ha instalado. El LibreOffice no me funciona. Generalmente no le pagan para eso. Esa es la historia del escritorio, ¿no? Y porque a lo mejor esa guerra no está ganada. Pero repito, es que yo soy de los que piensa que a lo mejor no es una guerra en la que se debería de entrar, no sé. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque si entra en el cliente Linux, no que gane a Microsoft, pero si consigue una cuota de mercado, digamos, un 10, 15%, tipo Mac. Sí. Eso permitiría, primero, más driver, que el tema de driver falla todavía. Te lo digo porque tengo un portátil aquí que me compré hace 2 años y la tarjeta de sonido no funciona. Sí, y es una Intel. Yo tengo el que tienen los niños en casa, pasa igual. Tengo muchísimos problemas. Entonces, si hubiera una cuota de mercado más grande, habría más diversidad de equipos, porque claro, lo pedirían. O sea, yo quiero un equipo que trabaje en Linux y que funcione bien, pues la empresa
evidentemente, pues, oye, que hay un mercado, pues vamos a poner. ¿Qué es lo que está pasando con el Limbo y Van PC? Lo que pasa es que el Limbo y Van PC, yo la queja que siempre le puse es que está metido en gama media alta, que es donde están sus clientes. O sea, yo me quise comprar perdona, que acabo ya. Yo me quise comprar un portátil barato con Linux y no existe. No existe. Claro. Porque yo, el Limbo más barato eran 600, 700 euros. El Van PC, el portátil más barato, lo mismo. Te vas marca fuera de España, lo mismo. No había ningún portátil que fuera fácil de encontrar, que no digo que no lo haya, de 450 menos de 500 euros con Linux. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Porque el usuario, generalmente, que compran esos portátiles, lo utilizan como herramienta de trabajo, con lo cual se gastan pasta. Claro, pero quizás, José, el ejemplo que ha puesto antes David de Android es el ejemplo de toda esta historia. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos muchos sabores, ¿no?, que se llaman distribuciones, que cada una tienes que darle un soporte de diferente manera, es muy complicado que el mercado adopte, porque ¿qué adopta? Red Hat, SUSE, Ubuntu, Debian, es complicado. Entonces, ¿por qué Android ha triunfado en el móvil? Porque solo hay un sabor, aunque luego encima Xiaomi le monte una interfaz propia y demás, pero debajo todas son Android, pueden disfrutar o deberían disfrutar, que algo no se cumple, de actualizaciones que sirvieran para todas y demás. Entonces, es complicado cuando existen tantos sabores. Ahora bien, pero Felipe, es lo mismo. De todos esos sabores. No, Felipe, pero es lo mismo. Tú estás diciendo un Android y muchos sabores, pero si tú te pones a mirar, generalmente lo que la gente se coge es un Ubuntu o derivado. O sea, una Debian. Sí. O sea, es que es verdad que hay mucha diversidad, pero si al final lo agrupas, te das cuenta que hay 2 o 3. O sea, nadie en un ayuntamiento se va a meter un Arduino. No se va a meter un Arduino. No, pero te lo encuentras, ¿eh? O sea, yo me he encontrado en el último año, bueno, de hecho, hace poco tuve un cliente, es que no recuerdo, una distribución extrañísima y no sé por qué. Supongo que el responsable antiguo de IT la usaba y nos costó sangre, sudor y lágrimas migrar eso a Ubuntu. ¿En clientes? O sea, me refiero, tú imagínate que yo tengo una empresa que tengo 5 Windows, que lo utilizan los de venta, los de administrativos. Ahí se iba a estandarizar mucho. Nadie va a meter a un LibreOffice que lo va a utilizar un administrativo, no le van a meter un Arduino, le meterían un Ubuntu por soporte o incluso una Fedora, pero no, o sea, cuando se estandariza algo se suele agrupar las opciones. Porque, o sea, nadie va a meter una Debian en un cliente de escritorio. O sea, porque no está preparada para eso. Claro. Se meterían una Debian, se meterían, yo qué sé, una Fedora, se meterían a lo mejor una Ubuntu, sobre todo, una Linux Mint a lo mejor. Pero cuando tú estandarizas algo, por mucha diversidad que tenga, no vas a instalarlo todo. O sea, tú vas, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, los pocos casos que yo conozco de gente que utiliza el ordenador para cosas de multimedia, o sea, edición de audio, edición de vídeo, se meten el 90% Ubuntu Studio. No se complican la vida. Ubuntu, y eso que puede instalar cualquier cosa. ¿Pero por qué Ubuntu Studio? Porque es casi la que está más preparada y tiene mucho soporte. Claro, pues, pero al final te tienes que centrar en una distribución. Sí, en una o dos. Claro, por eso te digo, te centras en una o dos porque se estandariza. O sea, pero, el producto se estandariza. Cuando tienes usuarios nuevos, y eso pasa en Twitter, la primera pregunta siempre es: ¿y qué distribución me instalo? Siempre sigue siendo una pregunta recurrente en cualquier... Sí. Claro. Pero no es lo mismo instalarlo en tu equipo de tu casa que instalarlo en una empresa. Es diferente. Porque la empresa al final busca ese soporte. Exactamente. Claro. O sea, yo no voy a coger una distribución de Linux que hace una comunidad. Yo no voy a, por ejemplo, la que yo tengo en el portátil, la que tengo en el portátil es Mavo. Pues nadie se va a instalar Mavo en un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no la conoce ni Cristo y no tiene soporte. Se van a coger pues una Fedora si tuviera más soporte empresarial, una Ubuntu, a lo mejor incluso una Debian si hay una empresa detrás que ofrece soporte, o una Linux Mint, pero no mucho más. O sea, nadie se va a salir más del camino ese. ¿Por qué? Porque tú cuando instalas en una empresa quieres lo que tú dices, soporte y una seguridad. Y ahí no hay tantas distros que te ofrecen eso. Dime, Samuel, ¿qué querías decir? Que es que os complicáis la vida con cosas de usuarios cuando esto ya está inventado. Está inventado, no sé, hace 15 años. La solución se llama Red Hat Enterprise Desktop. Pero vale una pasta. ¿Vale una pasta? No, error. Hay que negociar esa pasta. ¿Vale? En el momento en el que te quitas de en medio todos los Ubuntus, te quitas de en medio todos los Debian y le dices, toma, estos son mis servidores Red Hat, o estos son mis servidores SUSE, y te dan SUSE Enterprise Desktop,
las cosas ya empiezan a cambiar. Pero Pero una claro, no pregunta, estoy Samuel, hablando de que sea un antes de que producto siga, para... Samuel, perdona, una pregunta antes de que siga. ¿Vale lo mismo un Microsoft en un ayuntamiento de 50 equipos que un Red Hat? ¿Tiene el mismo ¿Vale lo coste, sí o mismo? no? A nivel de servidores, No, acaban cliente. saliendo... Cliente. No, a nivel, primero, con estas empresas no se negocia así. Se negocia a nivel de servidores. Si tú vas solo a por clientes, Red Hat te dice que ahí está la puerta. Pues el Su fallo. café, gracias. Pues el No, fallo. no es el fallo, no es el fallo porque no es su mercado. Pues eso es lo que estoy Ahí diciendo. es donde entra el mercado supuesto de Canonical Pro. Canonical Pro quiere vender eso mismo, pero a Canonical en Ubuntu para escritorio le falta todavía 10 o 15 años, que son los que le llevan tanto SUSE como Microsoft de ventaja. ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo puedo coger y decir, no, vale, pues voy a hacerlo yo como yo virtualizador, yo como Sanquejo Consulting Service, vale. La empresa pimientos del Del padrón para padrón. hacer el pimentón de la Vera. Pues tiene 6 Windows, tiene una NAS, tiene dos servidores en la región de Azure, donde además le cuelga 2 licencias E3 para usar Excel. Vale, bien. Eso sabemos que es mercado Windows. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que se le hace? Se le dice, pues igual que Windows, tú que tienes Windows Pro, Windows Pro, Windows Pro, Windows Pro, Windows Pro. Vale, pues ahora vas a tener Ubuntu Pro, Ubuntu Pro, Ubuntu Pro, Ubuntu Pro, y se acabó. Y no tienes Ubuntu, no vas a poder ir con tu cuenta y decir apt-get install, no, porque no vas a tirar contra los repositorios, vas a tirar contra el servidor que te lo mantengo yo. Eso mismo es lo que hace Microsoft con WSUS sustituyendo a Windows Update. System Center sustituyendo a todas las plataformas de instaladores, como Ninite, como descarga web, ¿vale? Lo cual redunda en seguridad, por otro Pero de todas lado. formas, Samuel, es que O te lo sigue que yendo. hace, Pero, espera, Samuel, o lo que hace Android. ¿Qué es lo que hace Android? Android te da el sistema operativo y toma la tienda de aplicaciones. Que luego entremos en calidad de esas aplicaciones. Si yo pudiera capar esa tienda de aplicaciones, vamos, pero es un me van a móvil. poner... Pero Samuel, no comparo un móvil con un equipo de escritorio porque son ¿Y cosas y qué diferencia hay cuando el funcionalidades consumo, diferentes. Yo no utilizo. son un 99% web? Vale, yo te estoy diciendo el cliente, vamos a ver, en los ayuntamientos, el Vale, ejemplo que te he puesto, el ayuntamiento es Office. O sea, están vale. utilizando. Ese Por eso, ayuntamiento es Office. Vale, vale, perfecto. Perfecto. ¿Cuántos ayuntamientos conoces ahora mismo con Office? ¿Y cuántos ayuntamientos conoces con Google? pues yo los que conozco todos son Office. Pues yo tengo aproximadamente 6, 7 conocidos con Google y son un 100% web. ¿Quién se queja? Pues se queja el interventor, que lo único que sabe es tal. Y como cobra sus buenos 95.000 euros al año, pues y es el que te firma los... ¿cómo se llaman estos? Los... Concursos. los concursos, y es el que hay que tenerle la Samuel, excepción no te con los desvíes, Windows. que ya me estás desviando. Ya, Samuel, vale, pero es que en las empresas tenemos pero el lo que te mismo digo problema. es que lo que no hay en España, o sea, yo pongo el ejemplo de lo que ha pasado con las marcas de portátiles. O sea, surgió el Limbo, surgió Van PC, creo que hay otras 2 o 3 más pequeñitas que han empezado a vender equipos con Linux a un nivel, pero son pequeñas. También es verdad que el Limbus, por lo que tengo entendido, detrás tiene una empresa bastante tocha. Lo que tiene que haber ahora es un ecosistema de pequeñas y medianas empresas, tipo como la que tiene Felipe, que montara un departamento de clientes de Linux
y que empezaran a ofrecer su servicio. Sería un marrón, por supuesto, pero por algún momento hay que empezar. El problema es, como yo tengo un amigo que se dedica a dar soporte, se va por los polígonos industriales y a las empresas que hay en los polígonos y le da soporte de impresoras, de Windows, es lo que se dedica a su empresa. Tiene 7 o 8 empleados y se dedica a hacer eso, a ese nivel. Pero es que ese nivel no existe en Linux y los que existen son pequeñas empresas que están desperdigadas por España. De hecho, hay una patronal de empresas de Linux de que dan Sí, soporte. El problema es que sí. tendría que alguien tendría que pringarse. O sea, como ha dicho Felipe, que no se quiere pringar eso, pero si nadie se No, pringa, no. nunca se No es empieza. pringarse, no es Bueno, pringarse. como quieras llamarlo. No es pringarse, es poner límites. Porque si yo, como empresa, ¿vale? Voy a decir, te doy soporte en Linux, pero te doy soporte en lo que yo te doy soporte. No me vas a venir con un Red Star Linux traído de China porque tu hardware lo compras allí, o no me vas a venir con un Elementary, o no me vas a venir porque se parece a Mac, o no Lo me vas a mismo venir con no que sé pasa qué. con Microsoft. Amor, es tan fácil como lo mismo que No, pasa no, con... no, 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 no. Hombre, No, tú a Windows le coges, le dices get WMI BIOS get serial number y sea lo que sea, te va a vomitar la secuencia WMI. Para sacar el número de serie de una placa base en Linux, más vale que sepas decodificar el DMI de code o sepas hablar con la CPI, porque no hay forma. No hay en pero escúchame, Samuel, Linux yo tengo una hay empresa una que... serie de Pero, estándares alto, alto, que son alto. tan independientes Pero, que es Samuel, imposible unificarlos, y en cuanto que te es que encuentras en el mismo sitio no hace con falta dos unificarlo, familias no hace sin falta. no hace falta No, unificarlo. Vale, déjame que te diga mi opción. Mi opción, yo tengo la empresa Pepito que doy soporte para Linux. Vale, yo te doy soporte con Linux, pero con mis equipos. Yo proporciono el hardware. Igual que cuando va a la Junta de Andalucía, están los HP de toda la vida, de los que se colocan detrás del monitor y solo ve eso. Pues yo digo, esas son las condiciones. Tú quieres que te dé soporte, yo no cojo este equipo. Evidentemente es más complicado, pero te quitas de problemas. Yo pongo el hardware. Yo te doy un equipo que sé que soporta Linux perfectamente y claro, evidentemente, vale. porque si vas a reutilizar equipo es lo que yo digo siempre, cuando alguien nuevo en Linux quiere empezar en Linux, por favor, cómprate un equipo para Linux. Si vas a reutilizar, que sepas que te va a dar tortas por todos lados, porque está utilizando un equipo que está diseñado para otro sistema operativo, que bastante tiene con que Linux funcione en ese equipo al 80, al 70 o al 90%, que ya bastante tiene. Mete un MacOS fuera de hardware de Mac y ya me contará. Lo que Vale. pasa es que si tú quieres empezar en algo, tienes que empezar bien. Dime, David, que ya vas a soltar, venga. A ver, voy a soltar una frase que espero que se entienda bien. Es una frase de Lelutier denominada ¡Haya paz! Bien. A ver, esto ya se inventó hace muchos años y lo hizo muy bien. Se llama Ismail Ali Gago. Es uno de los representantes de la Comunidad de Madrid, responsables en su momento de la distribución Max Madrid, ¿vale? Él lo que hacía era lo siguiente, yo quiero dar soporte, él lo hizo, claro, con la distribución debajo del brazo y sabiendo que se iba a instalar en todos los ordenadores, ¿no? En la mayor parte de los ordenadores de aula, ¿no? Que iban en educación de la Comunidad de Madrid. Y él lo que decía era muy sencillo, yo quiero montar esto, esta es mi distribución base, se llama Max. Cualquier cosa que tú me quieras vender como consejería de educación, tiene que soportar en esto. Y si está soportada en esto, te lo puedo comprar. ¿Que no te soporta en esto? Pues no se compra. Es así de sencillo. Entonces, desde la perspectiva de una administración pública, existen muchas figuras, porque habláis de ayuntamientos a nivel individual, pero existe una figura llamada Mancomunidad, por ejemplo, que son donde se contratan, por ejemplo, la mayor parte de los servicios de basuras, ¿no? Porque a nivel individual un ayuntamiento no tiene fuerza suficiente para poder negociar contra las empresas proveedoras, ¿no? Para ese tipo de cosas, pues se podrían utilizar perfectamente las mancomunidades para hacer, oye, vamos a hacer una compra de
equipos y tienen que soportar esto, y las empresas tendrían que competir a la hora de poderles dar soporte. Exactamente igual para el tema de soporte informático sobre Linux. Otra vez se juntan las mancomunidades y dicen, oye, queremos que nos dé soporte a estos equipos. Y ya verás tú, como no hay ningún tipo de problema, que hay un montón de empresas que se van a pelear y volver locos para dar soporte a todos esos ayuntamientos, a todos esos PCs que van a estar instalados de esa manera. Y luego, pues por otro lado, una cosa que a mí me gusta destacar bastante, que es la voluntad política de hacer las cosas de una determinada manera. Voy a poner un ejemplo que yo creo que se va a entender bastante bien. Es de software, pero se podría aplicar a hardware exactamente. El ejemplo sería Consul, ¿vale? Consul es el software que fabricó el Ayuntamiento de Madrid en la época de Manuela Carmena, bajo el criterio del señor Pablo Soto, que lo que hicieron es un software pues, de participación ciudadana para el Ayuntamiento de Madrid. Ese software, que fue financiado y gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, actualmente está instalado en cientos de diferentes ciudades para hacer exactamente la misma labor que se decía. No es posible hacer a nivel de comunidad autónoma o de ministerios ese software que sea común, ¿no? Que sea soporte para tal. Es decir, ¿qué costaría decir como gobierno de España, que les gusta mucho llenarse la boca con eso, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer una instalación y vamos a facilitarle a ayuntamientos la instalación de software para equipos de escritorio. ¿No existe un portátil de 400 euros? No te preocupes, yo como gobierno, que se junten aquí todos los ayuntamientos que tengan necesidades de ese estilo, vamos a hacer todos los años un equipamiento bajo este criterio y bajo este precio y que tiene que funcionar con Linux y que cualquier ayuntamiento Que que eso se ya pueda... existe, ¿eh? Que eso ya existe en Andalucía. En Andalucía lo hicieron. Claro. El problema es que no dieron formación después. Que Correcto, que esa es la siguiente parte. Entonces, lo que tienes que hacer a partir de ahí es decir, vale, tenemos una serie de equipos configurados de una determinada manera, lo que haces es un plan de formación, que es lo que no se hizo en Linux, no se hizo en Guadalines y no se hizo prácticamente en ningún lado. ¿Qué se hace a partir de ahí? Lo que se hace es un plan de formación a los distintos profesionales que tienen que hacer uso de eso, y yo como formador lo que digo es que yo estaría encantado de enseñar a miles de personas diferentes poder administrar máquinas Linux, máquinas Ubuntu, máquinas SUSE, máquinas Red Hat, máquinas lo que sea. Lo que hace falta es voluntad política para poder hacerlo y llevarlo al frente. Se puede hacer. ¿La gente va a querer hacerlo? Seguramente no, pero la posibilidad tienen hacerlo. Otra cosa es, tenemos elecciones el 28 de mayo. ¿Vale? Pues esos son ese tipo de cosas que se pueden pedir. Yo no te voy a dar al 100% la razón en eso. Voluntad política, pero si detrás no hay paralelamente un ecosistema grande de soporte de Linux, no puedes depender solo de los políticos. Ahora, eso sí, si tú cuando cambia el partido político, de ese partido político, tiene que buscar la empresa y resulta que de todas las empresas disponibles que pueden dar soporte en ese ayuntamiento, resulta que el 50% tienen servicios de soporte a Linux, habría más probabilidades que no ahora, que ahora cuando cambia el partido político de turno, dice, vale, vamos a buscar algo que no lo administramos nosotros. O sea, políticamente no lo gestionemos nosotros. Vámonos fuera a una empresa. ¿Hay alguna empresa que dé soporte a Linux? No. Ah, pues bueno, pues nos volvemos a Windows. No, está bien que sea un catalizador, pero ese catalizador no ha producido paralelamente que aumente el ecosistema de empresas que den soporte para Linux. Vale, pero te llevo la contraria y ahora ya le dejo a Felipe con el bono digital, ¿no? Sabéis lo que ha pasado, ¿no? El bono de transformación digital, que es el kit este, ¿no? Que se vende tal. Se han montado páginas web a nivel de empresas para poder llegar a venderlo, para poder llegar a los clientes, para que se informen de que el tema de los servicios que colocas y tal. Es decir, que lo que te quiero decir es que la administración pública puede ser la catalizadora inicial a la hora de poder hacerlo, pero que tú no te preocupes, si se cree en el capitalismo, se cree de verdad. Entonces, si se cree de verdad, tendrán que surgir empresas que cubran esas necesidades y al menos del primer arreón, pues ya se encargarán de poder hacer todo eso. Pero es lo que te digo, de todo lo que hemos dicho, lo único que faltaba por decir es eso, la voluntad política de poder hacer las cosas. Pero ¿qué no ha pasado, David? Es que cuando llegaron durante X años las comunidades, con todas las comunidades con distribuciones de Linux, en Extremadura no ha surgido un gran ecosistema de empresas de Linux. Pero es que no estamos en los 90 ya, José. Ya, pero... Es lo que te intento decir, es que ya hay un montón de empresas con un montón de técnicos que tienen conocimiento de Linux, les dan Linux en los institutos. Es decir, que lo que te intento decir es que la posición que nosotros tenemos de lo que pasó con el tema de las distribuciones regionales es una coyuntura socioeconómica y sociotecnológica que no es comparable con la actual. Lo que te intento decir es que tú ahora mismo, la mayor parte de los institutos que dan ASIR, que es la de Administración de Sistemas, Redes Informáticas,
La mayor parte de de esos chicos que salen tienen conocimientos de Windows, también los tiene, pero es que también tienen conocimientos de Linux para poder administrarte lo que te dé la gana al nivel de un FP. ¿Qué es lo que te intento decir? No podemos pensar que es lo mismo que es hace 20 años, porque no es el caso. Y de hecho, en la mayor parte de los ciclos de FP de ASIR salen todos con conocimientos de Linux, de administración, que podrían ser perfectamente válidos para hacer casi cualquier cosa de temas de microinformática para ayuntamientos. No al nivel de administrar un servidor de Kubernetes en la nube, pero sí para hacer una administración básica, y se podría hacer perfectamente. Venga, Felipe, dime. No, es que, aun estando muy de acuerdo con David, pero yo creo que cuando pongo el ejemplo de Guadalines, ¿no? Que fue lo que yo viví más de cerca, pero en Guadalines sí que surgió un ecosistema de empresas andaluzas alrededor Y en Linux también. Linux. Claro, y yo trabajé en una de ellas, o sea, es que no me lo han contado, ¿no? Es que lo viví en primera persona, pero no había una coordinación política, porque mientras unas empresas estábamos migrando servidores a Linux, nos llegaban nuevos aplicativos que se habían contratado por esa misma administración que funcionaban con SQL Server. Pero una duda, Felipe, imposible. perdona, una duda. En la empresa que tú tenías, o sea, la empresa, perdona, que tú trabajabas, ¿el único cliente que tenía con soporte para Linux era administraciones? O sea, ¿intentasteis buscar implementar eso que estaba implementando en las administraciones en empresas privadas? ¿O dependíais solamente de administraciones? Obviamente la empresa nació a raíz de Guadalines, como de hecho era una cooperativa, ¿no? Como un conjunto de gente que se juntó para trabajar en eso. A partir de ahí se buscaba la idea, bueno, se dieron, no sé si os acordáis de las famosas jornadas de software libre de Málaga, que eran una pasada, bueno, ahí sí. Se soltó pasta por un tubo para eso, ¿no? Por ahí tengo la taza. Entonces, en esa jornada lo que se buscaba era justo eso, era crear ese ecosistema, en este caso en Andalucía, para que fuera el motor de las empresas de IT, el tema de software libre. ¿Cuál fue el problema? Repito, es que no había una coordinación. Si tú estás intentando que Guadalines sea el sistema operativo de una administración pública, como en este caso la Junta de Andalucía, mientras esa misma Junta de Andalucía está haciendo concursos en los que los aplicativos funcionan sobre SQL Server o sobre Serverless o no sé qué, que no funcionaban en ese momento en la base de Ubuntu, que era lo que utilizaba por debajo Guadalines, pues era imposible que eso fuera adelante. Y en lo que me preguntaba José, de que si se trabajaba con otra empresa, sí, se empezó a trabajar con otras empresas, pero no sobre Guadalines, se trabajó directamente sobre Ubuntu. De hecho, creo que fuimos de los primeros partners de Canonical en España y se trabajó siempre sobre Ubuntu, pero no sobre escritorio, solo servidores. Claro, es que ese es lo que está diciéndole a Samu. El problema es que la empresa, evidentemente, han ido a lo fácil. O sea, las empresas, cuando surgieron estas cosas que pasaron en los años 90 de las distribuciones, fueron al cliente que era fácil, que eran las administraciones. ¿Por qué? Porque las empresas externas te lo tenías que currar más. Porque sí, podías convencer para meter servidores, pero no era más difícil meter a gente para comerciales para convencer para los clientes, o sea, los ordenadores de escritorio. Y ese es el problema. El problema es que hubo una coyuntura para solo trabajar para... porque los únicos clientes que yo he visto yo de escritorio en Linux, en Andalucía, eran centros cívicos, colegios... Los famosos Guadalinfo. Sí, claro. Los Guadalinfo, nada. O sea, yo las únicas empresas que he visto, grandes o pequeñas, bueno, pequeñas generalmente, que tenían en los clientes eran porque el jefe o el hijo del jefe o quien fuera era un fan de Linux y decía no. Y convenció al director, pues dice, mira, vamos a ahorrarnos los Windows y vamos a meter LibreOffice, y trabajaron con mucho esfuerzo y se cambiaron. Pero claro, porque había un trabajador o dos trabajadores que eran fanáticos de Linux. Entonces, los soportes los daban ellos de forma gratuita y más o menos, después de mucho sufrimiento, lo consiguieron. Pero las empresas no se esforzaron porque no les salía rentable o porque no querían, no se esforzaron en buscar esa empresa donde ya no solo los servidores, sino darle ya el soporte completo. Perdón un momento, que ya acabo. Y lo que decía David, en el FP te enseñan sobre todo de servidores. El problema de los FP o de la universidad es que no te enseñan clientes de Linux, ni administrarlo ni nada, lo tienes que aprender por tu cuenta. Porque administrar un servidor no es lo mismo que administrar un cliente. No te encuentras los mismos problemas. No, David, es parecido, pero no es lo mismo. Y eso se nota cuando
¿Cómo que no? ¿Que no es lo mismo, Samuel? ¿Cómo que no? No, para nada. Primero, ¿vale? Porque es que si no me van a salir subtítulos, ¿vale? Felipe, tú ríete, pero es que es así. No, de los de Asir y más de los de ciclo formativo de grado medio, ¿vale? Que también empiezan con sistemas operativos, monopuesto y tal, también ven Linux, también hacen cosas de Linux. Esos, los de grado medio, son los que sí que te sabrían cambiar un X por un Wayland, te sabrían configurar un Pipewire, te sabrían configurar algo. No estoy a ese Claro, es nivel. que No, Samuel, te estás equivocando. Asir, Yo no estoy a ese nivel. Estoy al nivel de tengo un problema con el Office, que es lo que te vas a encontrar en el administrativo. ¿Me lo sabes el LibreOffice? es que a eso es Eso lo no lo que a eso enseñan, es a lo que voy. porque yo he dado formación Y, de LibreOffice y es que y no no lo saben va a enseñar utilizarlo. nadie. Y no va a saber, no va a enseñártelo nadie. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años lleva Office imponiéndose en el mercado? ¿Cuántos años 40 lleva? años. Vale, ¿cuántos años hace que empezó Star Division sobre Sun escritorio, Sun CDE, a evolucionar lo que son las raíces del LibreOffice actual? Pues bastantes menos, ¿no? ¿Vale? Sí, O sea, vamos a ver, alternativas hay. Lo que no hay es gente capacitada para usarlas exacto. y luego que el aplicativo esté al nivel. Pero es que no es ahí donde voy, ¿vale? Es a lo que has dicho de la administración. Primero, administración de servidores contra administración de lo que decía antes, gran administración contra pequeña administración. Los servidores no rechistan, no te contestan, no te mandan a freír espárragos. Un usuario La capa dice, 8. espera, la capa 8 es terrible. Y la capa 9 es para sacar ya el mandoble y liarse a cortar cabezas, porque es que este usuario se queja de que le has atendido mal, de que no sé qué, de que no sé cuántos, de que no le has resuelto su problema. Digo, si es que el problema es él, cambia al usuario. Pero es que no puedo cambiar al usuario. Pero arréglaselo, pero que no puedo. Si es que está intentando sacar una cedilla en la tecla ñ. Cosas así de estúpidas, ¿vale? Cuando te llegue ese usuario que no sabe usar un teclado, te llega a Windows a decir, no me va tal aplicativo, ¿vale? Mete aquí tu usuario, mete aquí tu contraseña. ¿Y cuáles son? ¿Vale? Porque ese es el nivel. Ese es el nivel que durante la migración me he encontrado. Pues si no te digo que en la mitad de los usuarios de los 700 que llevo migrados, te digo que voy corto, ¿eh? Que voy corto. Más de la mitad de los usuarios no se acuerdan de cómo entrar, de tal. Lo único que quieren es su cosa, y su cosa normalmente es un icono en el escritorio, y pobre de ti como desaparezca ese icono de escritorio. ¿Vale? Pero escúchame, pero no podemos, vamos a ver, es que esta conversación la he tenido con mucha gente y yo siempre digo la misma respuesta. Darle formación al usuario, ya está. Darle y Dale oblígale. O sea, formación al usuario. escúchame, ¿cómo Vale. puede ser, un momento, Samuel, cómo puede ser que mi mujer, que es profesora, te tiene que dar, o sea, le tienen que dar por una serie de puntos que tiene que conseguir todos los meses, mínimo un curso de 30 horas, todos los meses, y los profesores de colegio son para todos iguales, necesitan tener, no sé si son 400 o 500 horas de formación al año. Y me pregunté, o sea, los profesores pues tienen que dar obligatoriamente 500 horas al año y a los funcionarios, 0. Pues no, a los funcionarios Vale. hay Y a que los obligarles. trabajadores, vale, y ahora te asumo ahí a los trabajadores de privada, ¿vale? Donde vas a tener trabajadores normales y luego vas a tener liberados sindicales, ¿vale? Que no sé qué es peor, si discutir con un se me cae el boli de una empresa privada a un se me cae el boli de una empresa pública, ¿vale? Un funcionario contra un liberado sindical. Son los dos vale, yo hago mis 37 horas y media y adiós, es tu problema. No, perdona,
perdona, no es mi problema. Recursos Humanos ha dicho que tienes que hacer este curso y este curso son 25 horas repartidas en 2 meses y esas 25 horas las tienes que hacer. Vale, luego te viene su capa 9 diciendo no puedo prescindir durante 25 horas repartidas en 2 meses de este trabajador. No puedes prescindir porque no has Pero sabido Samuel, estamos hablando de cosas diseñar. organizativas, que da igual el sistema que me Claro, pongas, pero yo te estoy hablando claro, de sistema operativo. O sea, si la claro, empresa X, que sí, tiene 1000 trabajadores, dice, mañana vamos a migrar todo a Linux. ¿Por qué? Porque nos sale más barato, yo que sé, no sé cuánto, pum. Y esto es lo que hay. Esto es la formación que tenéis. Porque yo, por ejemplo, tengo un conocido que fue a un banco, a trabajar a un banco. En el banco daban un nivel de Excel que te cagas. Y el hombre no sabía manejar el Excel de un Doy nivel fe. básico. Nivel básico. La empresa, el banco, no le daba formación. ¿Qué tuvo que hacer? Si quería trabajar allí, se tuvo que pagar una formación. Se tuvo que pagar una formación de Excel y durante un mes estuvo aprendiendo Excel. Pues lo mismo allí. Si quieres trabajar aquí, esto se va a cambiar a Linux. Esta es la formación y esto es lo que te damos. Que tú no quieras hacer caso, pues ya sabrás lo que acepta las consecuencias. Pero si después hay problema de liberar el sindicato, estas son cosas de organización que va a dar con cualquier cambio que le haga. No. Ahora el problema de hacer eso no lo vas a tener entre el CTO, el responsable tecnológico, y los trabajadores o el sindical. Lo vas a tener entre el CTO, ¿vale? El jefe de tecnología, que normalmente va a tener bastante menos poder que el de recursos humanos o que el financiero, sobre todo cuando empiezan a decir se me han dado de baja no sé cuántos porque no llegan a los conocimientos mínimos y no quiero pagar una formación, que ahí es donde está el problema, que esas empresas no van a hacer una formación específica, te van a coger y te van a decir, contratamos a tal empresa, a la empresa de David, por ejemplo, que, oye, danos acceso a tu plataforma privada de cursos, tantos cursos de tanto, y que se apañen los usuarios. No todos los usuarios van a aceptarlo, ¿vale? En plan de, es que esto no es mi trabajo, esto no es mi Pero herramienta volvemos de a lo mismo, trabajo. Samuel. Está hablando Claro, de cosas de empresa organizativa. Yo estoy hablando de una migración, que las migraciones se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Pero yo te estoy diciendo, te estoy hablando sí, del de lo que tú argumento que vives. me he comido, Sí, sí, Claro. de la migración que yo he hecho, ¿vale? sí. Y que es de Windows de un dominio a Windows de otro dominio, de Windows de un tenant, ¿vale? De un Pero es un tenant de problema Azure al otro, organizativo, de ¿vale? gestión y organización de la ¿Es un empresa. problema organizativo? No, es un problema de que tú O de al cultura, usuario, lo que quieras llamarle. le cambias una máquina de Que escribir lo sé, Olivetti lo por una de sé. Panasonic y se pierde. Se Pero pierde. Pero que a lo, aprenda. a lo mejor, Samu, deberíamos de ir al origen de todo esto y de pensar por qué Microsoft y Google le regalan a los colegios Classroom y le regalan 365. Que a lo mejor deberíamos de ver que por qué casi todos los colegios de nuestros hijos, y pongo el ejemplo del mío, en el que utilizan Classroom, y creo que he sido el único padre que ha protestado por ello, los chavales, o sea, mi hijo de 12 años no sabe usar Windows, solo sabe usar Classroom. O sea, él para mandarme un archivo, cuando se tiene que hacer una copia, solo sabe mandárselo por Drive, porque Drive es su entorno de Internet en el que han aprendido desde que empezó la pandemia, que fue cuando todos los colegios migraron. Entonces, eso va a ser una nueva ola que va a ser muy difícil de parar, porque toda esa gente que se está formando ahora en 365 y en Classroom, Google Drive, Google Workspace, como queramos llamarlo, esos chavales ya es que no es que sean usuarios que le va a cambiar un icono de sitio, es que si lo sacas de ese entorno no saben ni lo que es Internet. Y eso es lo que nos viene ahora. O sea, Y no saben utilizar un ordenador. Que yo claro, no. Saben abrir un navegador y utilizar eso. Peor, ni eso. Porque yo me lo estoy encontrando con mi hija de 9 años. No tienen contacto con un teclado. O sea, todos son pantallas táctiles. Claro. Y de hecho, en la clase de mi hija hay gente que no tienen ordenadores, solo exclusivamente tienen tablet, con lo cual le da un teclado y no sabe escribir un teclado. Entonces, ni un ratón. Bueno, manejar un ratón, eso es ya,
Claro, a los colegios les soluciona mucho porque es una solución gratuita. O sea, tú le hablas a un cole de instalar un Moodle y se echan las manos a la cabeza para administrar eso, quién va a administrar el Moodle, quién lo va a hacer y demás. Y es muchísimo más fácil montar eso, un Classroom, que es gratis. Es que es gratis, funciona muy bien, tenemos la videoconferencia, tenemos el correo para todos los alumnos, lo tenemos absolutamente todo, pero claro, lo que estamos formando son personas dependientes de esos entornos a los que va a ser muy difícil sacarlos. O sea, va a ser muy difícil que dentro de unos años le diga, no, ahora esta es la pastilla roja, esta es la pastilla azul, pásate a Linux. Pero sí que te va a decir, sí, es que no sé ni lo que es el sistema operativo. Yo creo que será más fácil. ¿Sí? ¿Tú lo crees? Sí, porque utiliza un navegador. Lo que está debajo son cero. Pero fíjate que ahí no tenemos alternativa. O sea, es muy difícil darle una alternativa ya creada para un cole, que sí que hay alguna. No. Que yo no te estoy hablando de alternativa. Yo estoy hablando de uso de sistema operativo. No te estoy hablando de alternativa. Claro, bueno, porque lo que está debajo. Exactamente. Entonces, ahí es posible que sea más. Porque vamos a ver, yo, por ejemplo, yo he dado muchos cursos de agente de iniciación de informática, sobre todo a gente muy mayor. Y el problema es que cuando tú se lo dabas a gente mayor que no veía que es un ordenador, a ellos le daba igual que le enseñara Windows que Linux. ¿Por qué? Claro. No, estaban a cero los dos. ¿Qué pasaba? Que cuando yo esos cursos se los daba a gente más joven, de 30, 40, que habían utilizado Windows toda su vida, ahí tú no le podías meter Linux. Porque estaban ahí sí te lo compro, ¿vale? Eso te acostumbrados, aunque no supieran utilizar mucho Windows, lo utilizaran para 4 cosas, pero estaban ya en su zona de confort allí. Cuando tú estás desde cero en los dos, te da igual aprender una cosa que otra. Claro, te da igual. Pero fíjate la oportunidad que tendríamos si todos esos chavales, con el mogollón de horas que le dedican a No, por supuesto. Joder, es que sería brutal. Además, simplemente hubiera sido con eso que empezó en Guadalinux en los 90, que hubiera continuado. O sea, es que hemos tirado un montón de pasta, que al final no ha servido para nada, ¿no? No ha tenido una continuidad. Sí, pero la Guadalinux, lo que he dicho antes, el problema de Guadalinux y de otra era formación. Veo a David torciendo el gesto. Dime, David. A ver, varias cosas que habéis apuntado y que creo que son importantes y en el chat lo estaban diciendo también. No ha habido un soporte adecuado por parte de las comunidades autónomas, que recuerdo que son las garantes de poder gestionar lo que es la educación a nivel de España, son las responsables de gestionar todo esto, ¿vale? Entonces, ¿no hubiera sido mucho mejor decir, hola, soy una comunidad autónoma? Digamos, por ejemplo, para que no nos toque a ninguno de nosotros, digamos La Rioja, ¿vale? Soy la Consejería de Educación de La Rioja. Voy a poner a toda mi gente a trabajar, de la gente de tecnología, y voy a decir, venga, voy a montar aulas virtuales, voy a montar un Moodle por cada colegio y voy a montar un Jitsi, ¿vale? Multitudinario para todos los que necesitamos. Ponemos los recursos, tenemos una empresa que es Arsis, que es local, es más, le podemos dar pasta a ellos directamente y lo montamos así. ¿Cuánto tardaría? 15 días, 20 días en poder desplegar una demo que luego pudiera ser replicable para todos los colegios. La respuesta es que no se ha hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha ido a lo fácil, a lo sencillo y a lo que se le tenían que dar. Y claro, las grandes han aprovechado para poder hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que intento decir con todo esto? Vuelvo a lo que decía antes. El problema es que no hay voluntad política de hacer las cosas bien, para poder gestionar bien, de manera correcta, todo lo que tiene que ver con educación. Segundo punto. Algo han hecho bien en el tema de las distribuciones regionales porque han ido precisamente donde tú decías, José. Es decir, a un crío que está empezando le da igual aprender Linux que aprender Windows. Si lo que haces es aprender Linux desde un principio, lo que vas a hacer es que que se acostumbren a utilizar Linux a lo largo de toda su vida profesional y laboral y llegarán a la empresa y dirán, pues yo voy a utilizar pues lo que he utilizado toda mi vida, ¿no? Es decir, si algo hemos aprendido de Microsoft es que precisamente se lo ponen más fácil y con facilidades a todo el mundo para hacer ese tipo de cosas. Y repito, las competencias de educación están en las comunidades autónomas y la coordinación de todas esas comunidades autónomas dependen del Ministerio de Educación de España. Una vez terminado todo eso, ¿qué es lo que quiero decir? Sí, nos hemos desviado del tema porque os recuerdo que estábamos hablando de temas de administración, ¿vale? Sí, sí. Entonces, cosa que suponía que iba a pasar. Por retomarlo, ¿no? Es decir, evidentemente habrá algunas cosas que sean capaces de hacer los chicos y otras no, pero repito, si tú, como bien han dicho también en el chat, tú lo que tienes que es que formar a los formadores. Los formadores, tanto de la parte pública como de la parte privada, si son de la parte pública, tienen un responsable que se llama función pública, que son los responsables de la formación de los funcionarios.
Y volvemos otra vez a lo mismo. Cuanto más fácil se lo pongas a los profesores que tengan que hacer eso, más fácil, primero, van a poder transmitir ellos los mismos conocimientos y tal, ¿no? Entonces, evidentemente, depende de las administraciones públicas eso. Evidentemente, en una empresa privada, si hay un gestor con 2 deditos aquí, lo primero que tiene que empezar a ver es que la formación es esencial para el bienestar de sus trabajadores y para la competencia de su empresa. Y cuanto antes lo entiendan, mejor. Porque la formación está para mejorar la productividad y, por el otro lado, para mejorar el servicio al ciudadano en el caso de que estemos hablando de funcionarios, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Y, evidentemente, creo que no fue un tirar dinero. A ver, hasta cierto punto sí, pero lo que quiero decir es que esa puerta que se abrió en su momento demostró muchas cosas, se creó tejido que ahora no existiría. Es decir, Felipe estaba trabajando para eso antes y ahora sigue trabajando de eso debido a esa experiencia que también ganó en su momento, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero decir es que eso puede ser que no se vea a corto plazo los cambios que estamos provocando, pero es que un político no tiene que estar para los cambios a corto plazo, sino tiene que estar para la mejora de la ciudadanía a medio y largo plazo. Y es donde se nota cuando un político es de calidad y cuando no lo es, no. Bueno, vamos a cambiar de pregunta y vamos a reconducir esto, que si no nos vamos, que ya lo estoy viendo, la oreja al lobo. 1 hora y 5 minutos llevas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a empezar contigo, Felipe. Esto por curiosidad. ¿Qué parte de en tu empresa, las empresas que gestionas, qué parte tienes de instalaciones cloud en la nube, instalaciones físicas? Pues si me seguís por Twitter veréis que en muchos sitios estoy haciendo el camino contrario ahora. O sea, tenemos mucho en cloud y ahora estamos empezando de nuevo a desandar el camino y traernos muchísimas cosas de nuevo o a servidores propios, aunque sean data centers que no sean de la propia empresa, ¿no? Siempre intentamos que no sean el cuarto de la escoba que tenemos en todos los edificios, pero sí que estén en un data center y sean tuyos. ¿Por qué? A ver, no es por ningún gusto ni nada, simplemente el principal motivo se llama costes. O sea, muchas empresas han visto que el cloud para empezar está muy guay, para experimentar mola muchísimo, porque puedes montar los servicios rápidamente y no tienes que hacer una inversión muy costosa. El problema es cuando empieza a crecer y cuando algo en el mundo cambia, le hace problemas de la guerra de Ucrania y demás, y de repente tus costes del cloud empiezan a subir y tu empresa del cloud te mandan un correíto de estos de a partir de mañana todos los servicios van a costar un 15% más y te destrozan un presupuesto anual, ¿no? Entonces hay empresas que se han dado cuenta que eso es un problema y cuando la empresa, el servicio ya está montado y está funcionando, pues prefieren tirar para atrás. Lo que más tenemos en cloud, pues lo de siempre, ¿no? Correo y ese tipo de cosas. Ahí además es mi lucha porque lo he hablado muchas veces, a pesar de que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo sigo pensando lo mismo, en que cada día es más difícil mantener tu propio servicio de correo, porque nos lo están haciendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque los dos grandes se alían contra el resto para que te resulte casi imposible comunicarte con Gmail y Hotmail y todos sus derivados y te vuelves loco. Yo esta semana no sé cuántos IP he escalado a Outlook porque por alguna razón ellos decían que había algunas listas de bloqueo en algunos de los clientes, de mis clientes. Me han vuelto loco. Una cosa, Felipe, ahora que te corte y ahora continúa. Lo del correo me hace mucha gracia porque aquí hace falta un montón de cultura para saber lo que es un servidor de correo. Me explico. Mi cuñado tiene una empresa de cosas de ingeniería, tiene como 8 o 10 empleados y sigue siendo su correo corporativo, lo que sea, @gmail.com. Yo hice una newsletter que era... Lo odio. Y se lo he dicho, digo, pero sí, ¿por qué no pones un correo que sea tu dominio, que cuesta nada, que cuesta 2 o 3 euros al año? Mira, nada, no lo hace. Voy a decir una cosa que dije el otro día en el grupo podcast, me parece, por ahí en Telegram. Es un pedazo de nicho de negocio. O sea, ir cogiendo todas las furgonetas que ves rotuladas con @gmail, @hotmail y empezar a registrar el dominio de esa empresa y ofrecerle servicio. Joder, si es que eso es un negociazo. Hice una newsletter hace no mucho tiempo que decía, cada vez que serigrafía una furgoneta o una publicidad con un @gmail, un @hotmail, muere un gatito. Y lo mandé y demás. Yo lo odio. Es algo que no... Pero el problema es que ¿por qué se piensa que el correo
es Gmail. O sea, que ellos piensan Claro. la entidad correo es Gmail, y entonces cuando tú le explicas, no, que tú puedes poner aquí tu dominio, en vez de Gmail, tu dominio te cuesta 2 euros al año. Y uno dice, Claro. ¿cómo? Eso se puede, a la pregunta muchas veces, pero eso se puede. Joder. Exacto. Y Sí, además sí. que es Pero ¿no os baratísimo, que es acordáis? baratísimo. ¿No os acordáis de las rotulaciones anteriores a todo esto? Las de telefónica.net. Joder. Y ono.com. Todavía hay por ahí alguna ono.com. Además, curioso, que hay gente de esas hay. que tiene su dominio, tienen su página web. O sea, que dices, pero si tienes ya comprado un dominio y una página web. Y utilizas Gmail. Y utilizas Gmail. Y encima, el otro día vi una empresa que es que era grande, o sea, tamaño mediano, pero que era una empresa que tenía dinero de sobra y ponía @Gmail. Digo, oye, el problema es que no lo saben. Bueno, sí. Continúa lo que ibas diciendo. No, Felipe. Eso, quizás ese es el servicio que más cuesta sacar del cloud, el tema de Gmail o WordSpace, Google WordSpace, utilizan toda la suite y demás. Es lo que más cuesta, ¿por qué? Porque administrar o gestionar un servidor de correo suele ser un rollo, porque a veces, a pesar de que Jaume Pons está aquí diciendo en el chat el tema de Demar o de Kim y todas esas cosas, aunque lo tengas todo bien hecho, de repente, como te bloquee Gmail o te bloquee Hotmail, para los clientes es un quebradero de cabeza y entonces pues dices, oye, pues yo prefiero pagarle a Google por el correo, aunque tenga el texto de cosas por otro lado. Pero eso tiene fácil solución. O sea, cuando ya no los clientes particulares, o sea, la gente particular es algo que está perdido. Pero cuando las empresas se den cuenta que no hace falta poner Gmail en su correo, y eso no es complicado, esto lo único que hace falta es alguien que empiece a dar caña, como tú dices, una empresa que se dedique a ofrecer ese servicio. Aquí no está, el problema de ese servicio gente, es que es un negocio de verdad, es que es un negocio. Pero es que es un servicio que solo requiere marketing, solamente marketing. Sí. No requiere una gran infraestructura. Y lo del tema de las listas y tal, oye, tenemos un conocido con un producto que está a nivel de los PP Hosted, ¿eh? O sea, vamos a ver, el relay de estos, canela en rama. Sí, funciona muy bien. Y son 5 pavos al mes por hacer de frontend, ¿vale? Sí, te pones de tu correo. Sí. Pero la mayoría de los servicios en marketing, que el problema es que, y esto pasa en Linux, es el ejemplo que les hicimos, es que la gente se gasta el dinero, lo último que se gasta el dinero es en promocionarse y en marketing. Es curioso que los que se gastan más dinero en promocionarse y en marketing es la gente de marketing. Y por eso te ves gente que tiene newsletters de pago, podcast de pago y un montón de servicios de pago que la gente paga gustosamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen esa gente es hacer marketing. Que si embudos, pero en cambio, fuera de ese ámbito de marketing, a mí me da coraje con lo de Linux. O sea, o Telegram, por ejemplo. Telegram hay un montón de cosas que la gente está confundida, porque como no se gasta dinero en marketing, ni Linux, o sea, el problema es que cuando te montas una empresa, lo último que sueles gastar, y Felipe, tú me dices si tú haces eso o no, es gastarte dinero en marketing. Sí. El último, o sea, y si te gastas, o sea, por delante va 800.000 cosas más. No, o sea, muchas veces nos gastamos el 90% en tecnología, vamos a meter todo, y el 10% a marketing, y no nos enteramos de que vivimos de vender. Claro, sería el 90%. El problema es que dirigimos las empresas, los tecnólogos, ¿no? La gente de tecnología, y no nos enteramos de que... eso lo lucho mucho en la newsletter, lo digo muchísimo, que uno de los problemas máximos que tenemos toda la gente que nos dedicamos a IT es que no sabemos vender, o que muchos no sabemos vender. No, pero si es que no tenéis que vender, es que vosotros no tenéis que vender. Busca los que venden, claro. Tienes que contratar a alguien que te venda. Yo, por ejemplo, hace poco entrevisté a una gente de un podcast que es de emprendimiento y de cosas de venta, y le pregunté, oye, ¿por qué la mayoría de los podcasts de pago, membresía y newsletters de pago que hay son todas de emprendimiento, de venta, de marketing? Y me dijo, porque son los que están acostumbrados a pagar por eso. Claro. Entonces es un círculo vicioso. O sea, yo voy a un ámbito... Y la mayoría son petardos. Sí, bueno, es otra cosa. Los vendedores de humo hay en todos los sitios. ¿Me imaginas que pusiera yo las newsletters de pago? No se registraba ni Dios ahí. No te creas, pues no lo sabrán. Pero no, a lo mejor sí. Tienes 2.000. Eso es que te falta marketing, Felipe. Claro. Claro, porque no tienes mentalidad de emprendedor, entonces has dicho, joder, si haciendo el mismo trabajo puedo cobrar 15 pavos más al mes por cada usuario, pues igual a lo mejor no solamente haces la mejor newsletter de redes de toda España, sino a lo mejor de toda España y Latinoamérica unida.
Yo, por Mira, ejemplo, Felipe, yo tengo un audiocurso de Telegram de pago. O sea, yo hice un audiocurso de pago. Yo lo publicité por mis canales de Telegram, que en total tendré unos 10.000 usuarios entre todos los canales. 5 ventas, no, 6 ventas. O sea, fíjate. Bueno, tienes un sí, ratio que, bajo, pero ya has vendido no, 5 no, veces más que otro. ya, que no está mal, pero también que lo puse, que lo promocioné entre comillas, 10.000 personas. O Claro, sea, mira, no quiero hacer autobombo total, ¿no? Pero la newsletter de hoy se llama Hazlo por la princesa, ¿no? Y va de una frase que utiliza, bueno, la escuché en un podcast, y va justo de esto, ¿no? Los informáticos no trabajamos por las monedas, trabajamos por llegar a la princesa, como Mario Bros, ¿no? Lo de las monedas es secundario, es solo para conseguir vidas extras y poder seguir hacia adelante. Pero a nosotros nos interesa lo otro, la paranoia, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Y entonces, hasta que no nos demos cuenta que sí, oye, que la princesa es importante, pero joder, las monedas hay que cogerlas, pero es que hay veces que ni eso, ¿no? Y entonces, por eso seguimos siendo el amigo, lo del famoso del amigo informático, ¿no? Que es algo muy recurrente. Pues bueno, hasta que no nos demos cuenta de eso, voy a pasar a la siguiente pregunta. venga. Vamos contigo, Samuel. 15 Además, una minutos. cosa que a ti te encanta. Sí. ¿Cuánto? ¿15 minutos? Vale, Sí, rápido. nos quedan 15 minutos. Si quieres cumplir con la hora y media, son 15 minutos. No, sí, lo voy a cumplir. Vale. Samuel, una pregunta. Tú que eres fan de Microsoft, ¿por qué Microsoft no está poniendo esfuerzo? Bueno, te ganas la vida en parte por Microsoft. ¿Por qué? O sea, la primera pregunta sería, ¿por qué Microsoft no está poniendo esfuerzo en meterse en el mundo de los servidores? ¿O ya es una causa perdida? ¿O es un caballo de Troya? O sea, él pretende acceder al mundo de los servidores a través de sus herramientas para Linux. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Vamos a ver. Azure, ¿vale? Azufre, esa cosa infumable. El 50-60% de Azure va a ser Ubuntu, no por el hecho de ser Linux, sino por el hecho de no pagar la licencia del Windows equivalente que iría en esa máquina virtual. ¿Vale? Eso nos cubre el 75% de los frontend que van en ese tipo de máquinas. Luego, que si... ¿dónde está el resto? Bueno, pues lo vamos a tener en las máquinas del Exchange. Exchange, SharePoint, Business Intelligence, ¿cómo se llama la solución de Business Intelligence de esta gente? El del icono amarillo, bueno, no me acuerdo. Todo eso son motores y corren sobre Windows, sobre Azure, sobre Hyper-V. ¿Vale? De hecho, se nota muchísimo la diferencia de cuando estás con una máquina en un host, ¿vale? Una máquina Windows levantada sobre Azure, porque entras a las propiedades, lo ves, te vas a una máquina Linux, le haces un LSPCI y dices, uff, ¿cómo que KVM aquí? ¿KVM en un servidor? Pues sí, también hay servidores de máquinas virtuales que corren sobre Linux como host. Pero no van por ahí los tiros de por qué. Mira, Samuel, Si no es el hecho. Perdona, Samuel, un momento. Sí, Acaban de poner un dime. comentario que yo no lo sabía. Dicen, en Azure con Windows 2022 ahora permiten licencia gratuita porque ven que la mayoría de servers son con Linux. Me refiero a que sean servidores de Windows. Pero de todas formas, yo creo que el problema no es que el Windows Server, el problema es que el funcionamiento, la administración es mucho mejor desde Linux que en Windows Server. ¿O no? O no. Yo le puedo dar un escritorio virtual a un usuario en Linux. Sí, vale, tengo el Linux Terminal Server Project. Vale. Pero ahí no va a poder ejecutar. ¿Cómo se llama esto? No va a poder ejecutar Excel. En cambio, voy a poder dar escritorios virtuales, PCs virtuales en streaming desde un Windows Server. ¿Vale? Una pregunta, Samuel. Administra uno y administra otro. Samuel, ¿Microsoft se ha enfocado en sus herramientas para redes locales solamente?
como herramientas para redes locales. O sea, Active Directory, ¿cómo se llama esta? La herramienta de la Vale, gestión de contactos, vale, Exchange. O sea, vale. no son servidores web, han No. dejado los servidores web, los servidores de base de datos fuera, No, los servidores. no, que va, todo eso sigue. Hasta el BitTalk sigue, que me lo encontré el otro día, una instancia de BitTalk, de BitTalk Cloud, que es una capa de middleware que hacía yo años que no lo veía por medio, equivalente a un JBoss. ¿Vale? Entonces, la parte que dices de enfocarse herramienta de red. Vale, directorio activo no es una herramienta de red local, ¿vale? Directorio activo puede crecer, Mucho más ya. pues, bueno, cuando se diseñaron para forests basados en, Sí, no sí, sé Samuel, si 15 Samuel, un millones de momento. usuarios, ahora Entiéndeme, mismo están he cogido mal la en pregunta. 150, 170 millones de dominios. Sí, pero Samuel, la diferencia que yo te quería decir es la utilidad básica de esa herramienta. O sea, un servidor web se puede utilizar local, pero si tú montas un servidor web es porque quieres dar acceso a Internet. Tú puedes montar un servidor de base de datos localmente, pero donde realmente explota es cuando ese servidor de base de datos pueden acceder un conjunto fuera de esa red. Tú puedes montar un cortafuegos localmente, pero ese cortafuegos también va a tener acceso a externo. Un Active Directory yo lo puedo montar, o por lo menos cuando yo lo montaba hace muchos años, la Active Directory lo montaba en una red local y no tenía que tener nada, que sí, que se puede después escalar a los niveles máximos. Vale. Pero la base te digo empezaba dónde desde está ahí. la base te digo dónde está la base. La base del directorio activo son la AAA, ¿vale? Concretamente la gestión de cuentas. Equivalente en mundo Linux, en mundo Unix, pues tenemos Kerberos, tenemos OpenLDAP, tenemos NIS, tenemos TACAS, ¿vale? Tenemos todos esos protocolos, tenemos Radius, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que directorio activo viene de lo que fue en su momento Nobel, que fue el tope de las redes de los años pre-Windows 95, el tope de redes en esa época. Sus ingenieros los llevó Microsoft en una buena operación, y eso ha crecido hasta el punto de te gestiono, por un lado, la seguridad, por otro lado, el acceso a ficheros, por otro lado, el acceso de usuarios, por otro lado, el acceso de máquinas. Todo esto está centralizado y además me cojo una política para que si un usuario se loga en la máquina tal, tenga acceso a tales recursos y además se le apliquen estas restricciones, estas medidas de seguridad. Eso ahora mismo Linux no lo tiene. ¿Vale? Tiene algo parecido, ¿vale? Que es una securización desde OpenLDAP, a través de la denegación mediante sudo en local, pero tal. La diferencia, si yo tengo un dominio federado en mi dominio raíz, samquejo.com, y me voy a yovirtualizador.org, ¿vale? Una máquina en yovirtualizador.org, puedo entrar con mi usuario de sanquejo@sanquejo.com, por ejemplo, ¿vale? Eso se llama federación, se consigue, al igual que se consigue en el mundo Linux a través de un dominio federado de Kerberos, pero la diferencia es que aparte de poner 3 o 4 IPs y unas cuantas contraseñas, en Windows no hay que hacer... David, dime. Sí, no, que lo que le quería vale, decir a José es que quedaban 7 minutos, sí, perdona. vale. Que Samuel, ya sabes que te quedan 2 minutos. En Windows no tienes que hacer nada más, ¿vale? En Linux hay que montar una bastante más gorda. Y bueno,
la parte del acceso público. ¿Para qué se utiliza el acceso público? Pues el acceso público se llama ADFS, Servicios de Federación. Te aprovecha ese Access Accounting, la AAA del directorio activo, para proporcionar acceso, por ejemplo, a un SharePoint, a un usuario que venga de otro proveedor de validaciones. ¿Por qué? Porque ese proveedor de validaciones, a través de tu directorio activo, ya le has dado los permisos que necesita en la aplicación. Esto tienes algo muy parecido en el Google Drive. Pero, ¿qué es lo que requiere Google Drive? Requiere una cuenta común. En Microsoft, en Azure, no lo vas a necesitar, esa cuenta común. ¿Vale? Es la única diferencia. En Linux, ¿qué tenemos para esto? OnCloud, Nextcloud, no sé qué cloud. Ahora sería Nextcloud lo más parecido a lo que tendríamos algo así. El web app más parecido. Sí, pero quería decir que, por ejemplo, en el caso de Azure, en el caso de Azure, por ejemplo, hay muchos de los servicios que tienes a nivel de Microsoft, sobre todo a nivel de pipelines y cosas de ese estilo, que sí te requieren el tener un directorio activo funcional, primario, al menos para poder funcionar todo este tipo de servicios. Para contestar a José, sí te fuerzan a utilizar, si utilizas mucho los servicios de la nube de Azure, sí te fuerzan a utilizar directorio activo para poder crear ese tipo de cosas. Pero bien es cierto que como tú puedes instalar algo parecido a lo que hace Azure DevOps, por ejemplo, lo puedes instalar de muchas maneras diferentes, no requieres hacer uso de eso si no quieres hacerlo, para que sea agnóstico de nube y por lo tanto no dependes del directorio activo de la nube de Azure ni del de Windows, ¿vale? Bueno, vamos, como lo prometido es deuda, quiero llegar a la hora y media. Así que, última pregunta, retomamos. Bueno, aunque ya ha hablado bastante Samuel sobre administración de Linux y de Microsoft, pero me gustaría hacer una pregunta y la respuesta va a ser corta porque os voy a decir cómo tiene que ser la respuesta. Quiero que me digáis 3 conocimientos que debe tener un buen administrador de Linux. David. Redes. 3 conocimientos. Redes, seguridad y manejo de nube. Felipe. Joder, ya me la ha pillado tal. Puedes repetir, no pasa nada, ¿eh? De acuerdo en las dos primeras, redes y seguridad. Y yo también diría muchas ganas de seguir aprendiendo. Muchas ganas de seguir aprendiendo. Esa tercera raspado, te lo voy a aceptar. Eso no es un tipo de conocimiento, Felipe. A ver, sí, pero no sé cómo decírtelo. Si tú sabes mucho de redes hoy. Mañana a lo mejor ya no sabes nada. Entonces, vale, creo que es esencial que sigas estudiando. Es que muchas veces estamos ante mucha gente que dice, no, yo es que ya he acabado de mis estudios. No, chicos, en esto no has acabado nunca, no vas a acabar. Sí, es verdad. Además que como te pares, y porque yo bueno, historia de abuelo cebolleta, bueno, cebolleta no, de abuelo, digamos, que esa palabra no tenía que haberla utilizado. Historia de abuelo. Tengo yo un conocido de la facultad que aprendió las páginas web al principio con HTML a hierro y se puso a trabajar en el Museo Picasso. En el Museo Picasso hizo una página web y su trabajo era mantenerla. Punto. Pues en ese trabajo estuvo 4 años. Cuando salió de ese trabajo, se dio cuenta que existía JavaScript, existía un montón de cosas y el hombre solo se había enfocado en eso, en lo que tenía que hacer todos los días, que era administrar esa página web que era muy sencilla, HTML, CSS y poco más. Cuando salió, pues claro, se dio un guantazo que te puedes imaginar, por lo que tú dices, Felipe, porque no siguió estudiando, porque básicamente estaba muy cómodo allí, cobraba un buen sueldo, vivía bien y dice, trabajo, casa, trabajo. Bueno, estudiando y lo tienes jodido claro. a veces. Sí. Samuel, 3 conocimientos de un buen administrador de Linux. Me quedo con todo lo que han dicho, pero aporto 2, ¿vale? Vale. Uno vale para el gran administrador y para el pequeño administrador, ¿vale? Que es el scripting.
Vale. ¿vale? De la familia que sea. Y no hay que darle tanta importancia porque no la tiene al Python, ¿vale? Tenemos cosas mejores que Python. Abro melón y abro paraguas. Si fuera otra charla que no fuera administración de GNU Linux, te iba yo a decir unas cuantas palabras sobre esa afirmación que está totalmente equivocada. Python. Vale. Solamente todos Python los no scripts de tiene, Ansible están escritos en Python, por lo demás todo correcto. Python no tiene orientación a objetos como tal. No tiene. No te va. Y por cosas Tenga, como estas. posiblemente tenga una de las mejores orientaciones. De hecho, todo es un objeto en Python. Todo. Eso sería un motivo de otra charla. Si no, me paso de la hora y media. Y la parte del pequeño administrador. La psicología, saber escuchar, ¿vale? De saber escuchar, de escuchar, es de donde se destilan el 99% de las causas raíces de los problemas que indican los usuarios. Una vez que has escuchado, ya coges, entras, pico y pala, a ver, logs, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. Pero sin saber eso, que vale, que luego está el usuario de no me funciona, envío gira. Vale, bien, ¿no te funciona el qué? Pero bueno, eso ya sabréis vosotros cómo lidiar con vuestra propia fauna, que es sumamente diversa. Bueno, pues antes de finalizar, alguna última, os dejo a cada uno 2 o 3 minutos para que pues playéis y digáis algo que no, porque claro, no vamos a negarlo, hemos hablado un poquito de administración de sistemas de Linux, administración de Linux, hemos hablado de otras cosas más. Así que si queréis hacer el último aporte en 2 minutos, David, algo que se te haya quedado en el tintero. 2 minutos, por favor, David. Sí, tranqui, tengo el tiempo. Vamos, 1 hora y 31. A ver, yo quería mencionar principalmente dos o tres tecnologías que me parecen muy importantes para la gente de sistemas y tal. Uno sería todo el tema de filosofía DevOps, que creo que es algo súper importante y que hay mucho informático que está metiéndose en esta vía, todo lo que tiene que ver con integración continua, despliegue continuo y tal, donde ahí es donde podemos ayudar a los desarrolladores, ¿no? a la hora de hacer las cosas y ponerlas en funcionamiento, y ahí tiene que ver con todo, ¿no? Desde tecnologías de compilación y de puesta en marcha de diferentes sistemas y de diferentes tipos de aplicaciones. Por el otro lado, creo que sería una buena recomendación a todos aquellos que os estáis metiendo, sobre todo aquellos que sois más de vieja escuela. Creo que es importante que conozcáis dos tecnologías que son importantes. Una cosa ya la he mencionado, que es Ansible, que es un medio de realizar despliegues masivos y configuraciones de red a todo lo que da, y que prácticamente es capaz casi de configurar casi cualquier cosa, y evidentemente el mejor soporte que tiene es el soporte de Linux a la hora de administrar servicios y todo lo demás. Y luego lo que sería la parte correspondiente de Terraform, ¿vale? Que es una herramienta bastante interesante para hacer despliegues de arquitectura, incluida en sistemas, vamos a decir, de antiguas generaciones, rollo, por ejemplo, como VMware o cosas de ese estilo, ¿vale? Que son bastante interesantes como tal. Y que son de antiguos data center, pero que siguen funcionando exactamente igual. Y si tienes un vCenter, puedes hacer despliegues perfectamente utilizando Terraform y pudiendo realizar temas de automatización. Esos son 3 tecnologías muy interesantes, y luego ya la cuarta, que la ha mencionado antes también Felipe, y es que yo solo sé que no sé nada, y que cada vez que avanzo más en informática, cada vez me doy cuenta de que cada vez sé menos. Y que creo que es algo muy importante lo que comentaba de estar aprendiendo cositas. Ya con esto cierro mis 2 minutos. Felipe, ¿quería por último aporte? 2 minutos, Felipe. Venga, voy. Bueno, lo primero, que le hagan caso a David Paquero, que tiene toda la razón con el tema de Ansible y todas esas cosas, que es algo esencial hoy en día. Luego yo me centraría muchísimo en el tema de la seguridad. Es algo en lo que cada día nos tenemos que centrar más. Y fíjate, me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero sobre todo que conozcan las bases de todo. O
sea, una de las cosas que me doy cuenta muchísimas veces cuando trabajo con alguna gente es que si, por ejemplo, no te conoces el modelo OSI, es imposible que comprendas lo que hay encima del modelo OSI, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y me pasa muchísimo. O sea, lo de qué es la capa 2, la capa 3 y esas cosas, me cuesta a veces horrores que la gente entienda que una VLAN está en la capa tal. O sea, es que no lo entienden y me cuesta muchísimo. O que, por ejemplo, cuando tú enchufas un cable y lo conectas en capa 2, puedes tener acceso a lo que te dé la gana y dice, no, es que lo he cortado, pero chico, lo estás cortando en capa 3, pero debajo hay un montón de cosas más que si no las desactivas puedes tener problemas, ¿no? Entonces, al final, como siempre, volvamos a la fuente de todo y a pesar de que está muy guay todas las tecnologías y todo lo que montamos encima, y por ejemplo, cuando montas un sistema con Ansible, pues puedes hacer genialidades, pero que sepas lo que estás haciendo debajo, que es importante también. Una cosa, antes de pasar a Samuel, que me ha dado una idea, Felipe, es, mira que yo no soy muy fan de la universidad, pero una cosa que la universidad aprende sí o sí es el modelo OSI, la pila TCP/IP, y eso fuera de la universidad no hay curso, no hay formación, no hay prácticamente nada que te lo enseñen, también como en la universidad. Mira, algo bueno tiene la universidad. Samuel, ¿qué quiere aportar? No sé, yo modelo OSI me quedaba un poco fuera del roadmap del podcast, pero ¿y teoría de los anillos? La teoría de los anillos, también será. Pues eso, las fuentes, eso sí, las fuentes. creo que es la única vez bueno, y en ingeniería de una patata, pero bueno, eso ya sabemos que es de otro que es más friki que yo todavía. A ver, sí, lo del aprendizaje continuo es que es el presente, ¿vale? Es el presente, es el día a día. Luego, que si Ansible, que si DevOps, que si no sé qué, que si no sé cuántos, mira, vamos a llamarlo como queráis, vamos a ponerle las etiquetas que queráis. Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Es darle nombres nuevos a cosas que ya teníamos. Antes teníamos un administrador de ciberseguridad del centro de datos y ahora tenemos un SRE de seguridad que es el que recibe las alarmas de Azure o de lo que sea. Teníamos a nuestro ingeniero de almacenamiento. Bueno, pues ahora tenemos a un SRE especializado en servicios de almacenamiento de nuestro proveedor de nube favorito. Con lo que has dicho antes, Felipe, lo de ir bajando cosas de la nube, sí. Eso, créeme que volverá, pero volverá de una forma un poquito distinta. De ahí lo de la formación. ¿Vale? Es muy importante volver a formarse, porque ya las tecnologías que teníamos para montar un cuarto de las escobas hace 15 años ya no son las mismas que vamos a tener hoy, ¿vale? Porque yo ahora mismo puedo coger un Nutanix, ¿vale? No sé si estáis muy familiarizados, o puedo cogerme de Microsoft un Azure Stack, ¿vale? Y me monto esa palabrita que tanto chirría por algunos grupos de Telegram, y me monto la hiperconvergencia. Y la hiperconvergencia no es más que todo el stack que tenemos en la nube presentado desde una página web, ¿vale? Que es el punto único de administración, en la cual vamos a poder hacer absolutamente de todo, ¿vale? A eso es a lo que, en principio, si no tienes nada grande en la nube, es a lo que vendrías a bajar tu servicio de nube. Así que formación, formación y formación. Pues hablando de formación, en los comentarios me han dicho, es verdad, una cosa, que para aprender redes CCNA, yo solo he comentado una cosa, no conozco a nadie que haya empezado en el mundo de redes metiéndose una certificación entre el pecho y espalda. O sea, todos los que yo conozco, yo no. Yo todos han sido un proceso de no, tantos como, pues yo ninguno. No, pero tú tenías un FP previo antes. Yo tenía un FP de gestión, de informática de gestión. Yo soy programador. Pues yo todos los que conozco han sido... Era programador.
gente de carrera que después, o trabajadores que después han sacado la certificación. Primero porque vale una pasta, todo hay que decirlo. Y de primeras cuesta mucho. Bueno, ahora los FP te A las ver. regalan casi. El CCNA es Pero si algo, no hay algo que- que Cisco te mete casi gratis. Ah, ¿sí? Si ¿Te no lo hay dan? que, Sí, Ah, sí. no pues hay que mira, yo es que... hacerla. No hay que hacerla, simplemente hay que tener la voluntad de estudiarla, de Sí, leerla. sí. El MTCNA, por ejemplo, de Microtik sí lo hice, pero el CCNA nunca me examiné. Pero leerlo sí. Además es muy bueno porque es muy vendor free, ¿eh? O sea, a pesar de que sea de Cisco, tiene muchísimas cosas que son fundamentales y es vendor free, Ujú. bastante vendor free. También dicen Sí, de un y tiene- curso de YouTube de un tal Rogelio Montañana. Yo los cursos de YouTube hasta que no lo vea, porque claro, el problema es que David y yo lo sabemos, nosotros lo miramos desde el punto de vista de un formador. Claro. Y os puedo asegurar eh, que los programadores y los administradores no sois buenos formadores. En este Exacto. caso parece ser un profesor de la Universidad de Valencia. Bueno, exacto. profesores, Oye, David, profesor universitario, tú y yo conocemos unos cuantos. Yo no he dicho nada más, solamente he dicho que es profesor de la Universidad de Valencia, no he dicho nada más. Que la enseñanza y la formación, conocimiento hasta arriba, pero no es solo eso. el de Majosan está bien, ¿vale? No lo es- conozco de Majosa. Pues, mira, a ver si este verano quedamos ahí en la quedada y te vienes. Ah, vale, vale. A mí es un tío que respeto mucho, ¿eh? Todo lo que sea quitarme el calor de aquí, yo bienvenido sea. No sé, el año pasado nos metimos una paella entre pecho y España, entre pecho y espalda. Ah, eso fue en Valencia, ¿no? No me lo creo Sí. eso. Pero en Valencia hace mucho calor. Es que yo iba a ir a Valencia, pero todo el mundo me dijo que no, que en Valencia no fuera. Bueno, En verano. O sea, oye, no, a ver, pues, suena una Euskal Party, ¿vale? Joder. Suena una Euskal Party. Eso suena bastante mejor que Valencia en verano, ¿eh? Os tengo que Sí, decir. sí, mucho mejor. Mucho mejor. Además, Felipe y yo sabemos lo que es el calor aquí en el Claro. sur. Pero se está quejando de Valencia en verano uno que vive en Córdoba. Va, bueno. No. Yo nunca. No, a mí, o sea, yo. Vete el cerrando, verano pasado- José, y si luego quieres discute, pero cierra. Bueno, ya lo último que voy a decir, que en verano yo, por ejemplo, pensaba ir a Valencia, pero varios que conozco allí me dijeron que en Valencia con el calor húmedo no, y me fui a visitar a David Vaquero a Salamanca, que la verdad se estaba bastante mejor. Bueno, y poco más, ya me he superado la hora y media, algo que va a pasar seguramente. Y bueno, Felipe, ¿dónde te podemos localizar? Y un poquito de spam de tus proyectos. Bueno, pues sobre todo por Twitter, el WeAreDMNTRS. También tenemos un canal de Telegram que se llama Gente de IT. Y bueno, y en la newsletter, pues dmntr.news.news. Por ahí también está la newsletter y está todo el tema de contacto. ¿Dónde la tiene alojada la newsletter? ¿En Sapta o...? No, es un ListMonK, que es una aplicación vale, sí. open source. Sí, antes la tenía en la lista estas de Twitter, pero cuando a Elon Musk se le fue la cabeza y nos dejó sin lista, pues decidí ya bajarlo de la nube, como ha dicho Sam, y traérmelo. Ya ni Substack ni historia, ya lo gestiono yo, que es mucho mejor. Además, tienes los ordenadores en casa, los servidores los tienes disponibles. Claro, sí, era mejor. Samuel, ¿dónde te podemos localizar? Pues yo donde siempre, canal de grupo virtualizado, canal de Yo Virtualizador, grupo virtualizador en Telegram y por Twitter en Yo Virtualizador. De ahí están todos los enlaces a la página yovirtualizador.com. Está el blog, está el podcast, el canal de YouTube. A ver si se me cura esta conjuntivitis y empiezo a hacer algo que tengo ya material guionizado para empezar a grabar de nuevo. ¿Y en tu caso, David? Pues a mí me podéis encontrar en la página web cursosdedesarrollo.com, en Twitter en @devaquero y luego pues eso, estoy haciendo directos en Twitch enseñando a programar a gente en la cuenta de Cursos de Desarrollo. Perfecto. Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias. Felipe, muchas gracias por aceptar esta primera invitación. Encantado. Y a los tres, pues en un futuro, pues haremos una tercera parte, que ha quedado muchas cosas en el tintero, la verdad, ha quedado bastante. Porque, como ya era de suponer, íbamos a hablar un poquito de administración,
y otro poquito de otras cosas, pero bueno, es lo que hay. Y a los demás recordar que hay una cuenta de Twitter de 24H24L1, porque sin uno ya estaba pillado, el 24H24L estaba pillado. Hay un canal de Telegram que es evento 24H24L. Y recordad que este vídeo estará tanto en el canal de 24H24L de YouTube, también en fediverse.tv, también con el mismo nombre, 24H24L. Y en unos días o semanas se subirá al podcast, extrayendo el audio solamente, evidentemente, y se dejará disponible tanto en diferentes plataformas, Anchor, Spotify, Apple Podcast, como en un feed propio. Todo esto, pues tanto en el canal de Telegram como en el canal, como en la cuenta de Twitter, pues pondré la información conforme vaya saliendo. ¿Vale? Así que me despido de vosotros hasta el siguiente charla 24H24L. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.